Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer para mí estar reunido aquí con todos ustedes y la verdad es que sienta bien el sentir un poco de lluvia y el sentir un poco de frío, porque actualmente resido en Gran Canaria y no tenemos mucho de eso allí. Mi nombre, como me han presentado, es Joshua Filgueira. Muchos conocéis a mi padre y a mi madre, Samuel y Ana, y os mandan saludos también desde las Islas Canarias. La verdad es que actualmente muchos saben que he estudiado en Sefoban, he estado recibiendo también clases de UNAI en muchas asignaturas sobre la iglesia y actualmente estoy estudiando un máster en Estados Unidos, en Southwestern, sobre estudios teológicos. Además, estoy trabajando en Canarias en una asociación cristiana ayudando a los niños MENA, que son los menores extranjeros no acompañados, que nos llegan desde África en pateras a las Islas Canarias. Entonces, mi trabajo se basa en enseñarles, educarles, mostrarles el idioma y culturizarles a la cultura europea y española. Además, tenemos el privilegio de poder compartir el Evangelio a chicos con los que han estado totalmente arraigados al Islam. Entonces, esta mañana, antes de venir, estaba orando al Señor para que me guiara en su palabra. Y me gustaría iniciar este tiempo también en oración. Padre nuestro, te pido que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y que sea tu palabra la que nos guíe y la que nos transforme a medida de la imagen que tenemos que reflejar de Cristo y de ti, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes y que toda la gloria y honra solo te pertenezcan a ti. Cuando Unai me contactó y me dijo que estabais en la semana de la oración y en los 21 días de oración y ayuno, dije, wow, vaya reto el tener que hacer una predicación sobre el ayuno y la oración. Y estaba pensando al respecto y me acordaba de una amiga mía. Una amiga mía está estudiando, se está preparando actualmente para el MIR, está estudiando medicina. Y antes de presentarse a los estudios y estar totalmente enfocada en la preparación del examen para ser médico, decidió irse de misión a África, a Senegal. 6 meses iba a pasar en Senegal. Allí aprendió muchísimo, maduró muchísimo en la fe, vio una cultura que le dio un gran gozo y al volver aprendió ciertas cosas sobre el ayuno. Ella toda la vida había pensado que el ayuno era un sacrificio que uno tenía que hacer para que el Señor complaciera la voluntad y que se alineara la voluntad de la persona con la voluntad de Dios. Pero la gran cuestión es, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno bíblico? ¿Qué nos muestra el Señor y qué es lo que demanda auténticamente? Entonces lo que vamos a ver es que el ayuno bíblico realmente es el ayuno en acción. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de su pueblo, no es que nos sacrifiquemos, que nos castiguemos o que pasemos penitencia o que pasemos hambre porque sí. Lo que Dios espera de su pueblo es un pueblo obediente, guiado por la fe. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a ver qué muestra la Biblia acerca de esta disciplina. Vamos a abrir nuestra Biblia en Zacarías, capítulo 7, y vamos a estar centrados en todo este capítulo. Mientras abrís la Biblia y buscáis este capítulo, permitidme que os dé un breve bosquejo, una breve introducción de quién es Zacarías y qué es lo que está pasando, cuál es el contexto de la realidad de Zacarías. Zacarías es un profeta que vivió en el extranjero, vivió en un exiliado. Él pertenecía al pueblo de Israel, pero nació en una tierra ajena a la cultura de sus padres. Los babilonios lo veían como un extranjero y lo juzgaban simplemente por su piel y por cómo era. Pero dentro de la esclavitud, dentro del cautiverio babilónico, su familia seguía ejerciendo la profesión que tenían en Israel. Su profesión era el sacerdocio. Su padre le inculcó las disciplinas, las fiestas, los sacrificios y todo lo que tenía que hacer para que el pueblo adorara en corazón de verdad al Señor. Y Zacarías pasó toda su vida en tierra extranjera.
Vivió en una cultura diferente, una cultura en la que lo juzgaban, una cultura en la que lo menospreciaban, pero pese a todo, descubrió un punto en el que su sabiduría, su erudición y su rendimiento a Dios le dio oportunidad para que los babilonios lo apreciaran. Y eso ocurría con la gran mayoría de judíos que nacieron, se criaron, se adaptaron en sus culturas y la mezclaron también con la adaptación a Babilonia. Gracias a Dios, él experimentó el retorno a la tierra. Salió del exilio y llegó a la tierra prometida y fue de los partícipes en la reforma, en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del sacerdocio, en la reconstrucción de todo lo que era necesario para volver. Zacarías es uno de los profetas más importantes porque además de tener toda esta responsabilidad de reconstrucción, recibió profecía acerca de los últimos tiempos. Recibió los oráculos nocturnos que coinciden a la perfección con la revelación en Apocalipsis. Pero lo más increíble de todo de Zacarías era su dedicación a Dios. Zacarías fue llamado a ser portavoz de Dios. No descuidó su disciplina, no descuidó lo que le inculcaron, no descuidó su cultura. Y cuando regresó, ocurrió lo siguiente. Y es que lo primero que tenemos que saber acerca del ayuno, lo primero que tenemos que saber para tener un ayuno que se mueva a la acción, es conocer la motivación. En el versículo 1 dice así la palabra del Señor: y sucedió que en el año 4 del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regemelec y a sus hombres a implorar favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Fijémonos qué es lo que nos revela la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que vemos aquí es que Zacarías recibe la visita de dos hombres que, si vemos el nombre de estos hombres, eran personas como él. Eran extranjeros que nacieron en Babilonia, que cogieron la cultura babilónica y regresaron a su tierra prometida. Y regresaron. Y estos hombres, el significado que tiene el nombre de Sarecer y Regemelec es aquel que está en la casa del rey y aquel que es hombre sabio. Eran hombres cultos, eran hombres capaces, eran hombres que sabían distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Y entonces, ante la nueva dinámica que tenía la nueva cultura, los nuevos problemas que tenía la nueva cultura, tenían la gran pregunta: oye, ¿tenemos que mantener o no tenemos que mantener el doble ayuno que hacíamos? Tenemos que seguir llorando por lo que llorábamos durante 70 años en Babilonia. Es interesante porque cuando vemos la disciplina del ayuno, vemos que Jehová solo demanda un tiempo de ayuno. Y era para el pueblo de Israel para festejar una fiesta específica. Pero los judíos que estaban en Babilonia, después de la gran tragedia, después de la gran catástrofe, después del gran horror que vivieron, al sentirse desarraigados, arrancados, sacados de su tierra natal para llevarles al extranjero, perdiendo su identidad por culpa de sus pecados, no les quedó otra que recordar durante 70 años, por medio de hambre y lloros, lo que el Señor les había hecho por su decisión, por su desobediencia. Entonces, la cuestión de estos dos hombres era: a ver, ya hemos vuelto, ya estamos en la tierra, ¿por qué vamos a seguir llorando?
¿Por qué vamos a seguir pasando hambre durante este tiempo? No tiene nada de malo la pregunta, ¿verdad? El problema estaba en la motivación que tenían estos dos hombres. Pero que no era la motivación exclusiva de estos dos hombres, sino era la razón y el motivo que tenía toda la aldea en conjunto. Toda esta nueva generación que ya no les apetecía seguir pasando hambre o seguir sacrificando cosas cuando ya estaban en la tierra, cuando ya habían reconstruido. ¿Por qué tengo que sacrificarme más? Y entonces aquí es cuando Zacarías revela el mensaje del Señor. Yo nos mandé, cuando os exilié, a que hicierais ayuno. Yo nos lo pedí. Cuando Dios exila a todo el pueblo, cuando los arrancan por culpa de sus pecados, por culpa de ser infieles, por culpa de adorar a dioses falsos, por culpa de ser hipócritas y jugar a dos bandas, lo que se encuentran es que Dios guarda silencio. Dios ya no les dice qué hacer. Y ellos creen que por hacer ayuno van a cambiar la forma de ver las cosas de Dios. Que Dios se va a apiadar de su pueblo y que no van a pasar tanto tiempo en el exilio. 70 años llorando y pasando hambre. 70 años intentando hacer cambiar la voluntad de Dios para que fuera concorde a lo que uno desea, a la voluntad que uno tiene, a los deseos del corazón que uno tiene, intentando hacer al omnipotente moldeado a lo que yo quiero. Pero Dios le dice que no, que el ayuno que habían hecho durante 70 años, a él no le importaba porque él no lo había demandado. Como judíos solo tenían que hacer un ayuno. Y entonces la gran pregunta es, ¿a quién estabais ayunando? ¿De verdad estabais ayunando por mí? Cuando estaba en el seminario, las cosas que tiene el convivir con otros seminaristas es que, para bien o para mal, lo ves todo. Ves cómo son delante del púlpito, ves cómo son en la biblioteca, ves cómo son en la cocina, ves cómo son en la convivencia y en todos lados. Y en el piso donde yo estaba, teníamos un compañero que nunca se presentaba a las 7 de la mañana para la reunión de oración. Siempre apuraba al máximo, aprovechaba para dormir lo máximo y llegaba justo 5 minutos antes de que empezara la clase. Pero casualmente, cuando venía el director del seminario, ese buen compañero mío no solo estaba 5 minutos antes de la clase, sino que estaba los 10 minutos antes de que empezara la reunión de oración. Ayudaba a colocar todas las sillas, ponía todos los cancioneros y ahí estaba el primerísimo para orar y estar presente delante del director. Muchas veces con el Señor hacemos lo mismo. Con el Señor intentamos demostrarle que somos los cristianos que Él desea, que somos los cristianos que siguen su voluntad, que somos los cristianos que estamos dispuestos a ir donde Él llame. Cuando cantamos y hacemos alabanzas, muchas veces no pensamos en lo que cantamos, pero le decimos al Señor amén y amén. ¿Pero realmente es amén y amén? ¿O realmente canto sin tener en cuenta lo que significa? ¿Oro sin tener en cuenta lo que le estoy diciendo a Dios? ¿O hago ayuno intentando cambiar la voluntad de Dios? Lo primero que hay que examinar cuando se hace ayuno y se hace oración es la motivación que hay dentro de mí. Romper con todos aquellos filtros, máscaras que nos ponemos ante otros cristianos y ante nosotros mismos. El Señor
tiene el título de El Roi, aquel que me ve en todo momento. El Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente. El Señor sabe cómo soy en el momento más débil que el pecado me tienta. El Señor sabe cómo soy cuando obro bien, cuando las personas me ven como un ejemplo a seguir, pero también sabe cómo soy cuando soy un mal ejemplo para cualquier persona que descubra cómo soy. Por tanto, el segundo punto para que el ayuno sea efectivo, para que el ayuno pase a la acción, el segundo punto que nos enseña el profeta Zacarías es el siguiente. ¿Has descubierto la motivación? Ahora, arrepiéntete. Busca al Señor un arrepentimiento genuino. Dice así en los siguientes versículos: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudadanos a su alrededor? ¿Y el Negueb y la tierra baja estaban habitados? Entonces vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. Lo que vemos aquí es que el Señor está hablando directamente a su pueblo que había sido restaurado, que había sido rescatado, que había salido ya del exilio. Ya habían pasado 70 años. Ya el Señor había creído que era tiempo suficiente para que su pueblo reaccionara y que aprendiera la lección. Pero lo que se encuentra el Señor es que este pueblo, estos hombres que se presentan delante de Zacarías, esta aldea, lo que estaban haciendo era festejar las fiestas, restaurar las fiestas, restaurar la disciplina, restaurar todo, pero ¿para quién? Para ellos. Comían, bebían, festejaban las fiestas de celebración porque por fin eran libres, porque disfrutaban de la alegría y de la fiesta. Pero cuando les tocaba la disciplina, entonces vinieron donde Zacarías y le preguntaron si era necesario hacer esa disciplina. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no festeja si tenemos que dejar de festejar esta fiesta? Pero Zacarías habla en nombre del Señor y muestra que el Señor conoce no solo la motivación, sino que espera que del pueblo despierte. Que su pueblo, que sus escogidos despierten de una vez y digan: oye, que te veo, que te conozco y que sé cómo eres en todo momento. No solo cuando oras públicamente, sino cuando estás en intimidad, yo te veo y te conozco. Y fijaos que el Señor aquí continuamente hace un paralelismo, Zacarías, y se presenta con el mismo título: Yahvé de los ejércitos, para recordarles el día que fueron sacados, porque así lo decretó el Señor. Porque el omnipotente está presente y no se juega con él. Somos seres humanos, somos seres finitos, y por mucho que intentemos hacer trabas, intentar hacer estratagemas y jugar con Dios no se juega. Cuando tú vas, Dios ya vuelve y tiene todo preparado para demostrarte que no tienes nada que hacer. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar como al resto de personas. Al Señor no se le puede cubrir con un manto y esperar que no esté.
el Señor está presente en nuestras vidas en todo momento, no solo los domingos por la mañana, no solo en las reuniones de oración, en todo momento, en mi intimidad, en mi trabajo, con mis familias, con mis amigos, inclusive con mis pensamientos. Y lo que el Señor hace aquí es llamar al arrepentimiento, tocar el corazón de aquellos que están sufriendo. Y les está diciendo, oye, ya habéis sido extranjeros, ya habéis experimentado lo que es una vida sin mí como identidad. Ya es suficiente, ¿no? Vuélvete a mí, arrepiéntete, confía en mis capacidades. Yo sé cómo eres y te sigo amando. Pero no intentes ocultarlo, no intentes engañarme, no intentes jugar a ser un cristiano moral cuando en tu intimidad yo no estoy ahí. Como os dije antes, yo he trabajado durante estos últimos años con musulmanes. Y algo que les caracteriza muchísimo es la disciplina que tienen. Si los cristianos tuviéramos la mitad de disciplina que tienen ellos en cuanto a cómo rezar, en cuanto a cómo mantenerse puros en cuanto a su alimentación y en cómo dedicarse a su Dios, ¡wow! Lo que revolucionaríamos el mundo. Pero me llama mucho la atención porque al final yo convivo con esos musulmanes durante todo un año o más y los conozco. Sé cómo son cuando van a la playa, sé cómo son cuando van al cine, sé cómo son cuando están en clase, sé cómo son en todo momento en el que yo he vivido con ellos. Pero casualmente cuando llega el Ramadán se vuelven unos extraños para mí. Recuerdo que la primera vez que estaba en el centro, en Ramadán, pues cambia completamente la dinámica de las actividades que tenemos. Pasamos de tener escuela por la mañana, fútbol y comida, a tener todo un horario para que puedan hacer el ayuno. Y hacen la oración, rezan, se ponen delante, dirección a la mezquita y empiezan a rezar. Pero recuerdo que dijimos, bueno, les ponemos una película. ¿Para qué les pongo una película? Les puse una película que ni siquiera, una película de deporte, de baloncesto. Y de repente aparece una mujer e inmediatamente todos, Joshua, para, eso es malo. Y yo, ¿qué? ¿Qué decís? Si es una película para mayores de 10 años. No, malo. Esto, malo. Me hace pensar en mujer y yo no quiero pensar en mujer. ¡Wow! Me quedé flipando, pero digo, oye, pero que tú cuando vas a la playa no paras de hablar con toda la mujer que hay en la playa. ¿Qué te pasa? Cuando llega el Ramadán, ellos buscan complacer a su Dios con buenas acciones, con ser ejemplo. Y a nuestros ojos cristianos decimos, qué hipócritas, ¿no? Parecen otros. Pero ¿qué pasa en nuestra intimidad en cuanto a la oración, el ayuno, las predicaciones, cuando enseñamos y cómo somos realmente en la intimidad donde nadie me ve o cuando se me aprieta tanto que estoy entre la espada y la pared y veo lo que todo el mundo hace y que tengo oportunidad de hacer? Soy muy distinto a los musulmanes. Como hemos visto, el ayuno se centra en la motivación. Examina, conoce cuál es la motivación por la cual ayunas, por la cual oras. Segundo, busca el arrepentimiento genuino en tu vida. Porque estoy seguro que hay motivos para arrepentirse. Hay motivos por los cuales hay que humillarse delante del Señor y darle las gracias por la paciencia y la bondad que tiene. Pero el último punto
El último punto clave para que el ayuno sea efectivo, para que el ayuno nos lleve a la acción, es un ayuno con obediencia y fe. Es un ayuno basado en hechos y no palabras. Es un ayuno en el que se guarda en intimidad y tiene eficacia. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión practicar cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron de escuchar y volvieron a la espada rebelde, y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, que había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y sucedió como yo había clamado, y ellos no habían querido escuchar. Así que ellos clamaron, y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Sino que dispersé un torbellino entre ellos y todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera, convirtiendo la tierra deseable en desolación. Fíjate, el mandato del Señor es claro. Haz el bien. Obra bien. No te pido que te mueras de hambre. No te pido que te azotes. Ni siquiera te pido que te pongas de rodillas ante mí. Lo que te estoy pidiendo, lo que te estoy diciendo como pueblo escogido, es que ayudes a hacer el bien. Que juzgues, pero que traigas misericordia y compasión. Que lo practiques, no una vez, no dos, no tres. No tienes que hacer el ayuno 4 veces, pero lo que sí que tienes que hacer constantemente es aplicar el bien a tu hermano, es decir, al prójimo. No solo a los hermanos en Cristo, sino a todo aquel que te rodea, porque así nos lo mostró Cristo, así nos lo mostró los profetas, así nos lo mostraron los apóstoles, y lo vemos en los romanos. Vemos cómo Pablo nos manda a que no solo alimentemos a nuestros enemigos, sino que los amemos, que suplamos todas sus necesidades. Pero fíjate cómo Dios habla de aquellos que están padeciendo, los más débiles de la sociedad, las viudas, el huérfano, el extranjero y el pobre, aquellos que todo el mundo ignora, los que todo el mundo les da la espalda. Lo que te pide el Señor es que tú no lo hagas. No mires a otro lado. No sigas la corriente que la cultura y la sociedad dice que sigas. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pese a todas las oportunidades que tuvieron, Zacarías les recuerda cuál fue la lección que tuvieron antes del exilio. Y lo que hicieron ellos fue rehusarse a escuchar y le dieron la espalda al Dios que todo lo ve. Se volvieron rebeldes y se taparon los oídos para no oír, para tener una excusa. Si no lo veo, no está. Si me tapo los oídos, no escucho. Si no abro la Biblia, no sé lo que está bien y lo que está mal. Así que Dios no puede esperar nada de mí.
Si no conozco mi don espiritual, no tengo por qué estar en un ministerio. Si no acudo a la iglesia y veo necesidad de que hay personas que tienen que ser discipuladas y sé que el Señor me está llamando, pero si me los tapo, ya no tengo que discipular. O si salgo por la calle y veo una oportunidad increíble para presentar el Evangelio, pero digo, uy, se me hace tarde. Uy, es que tal y como es esta persona, por lo que veo, ya sé que me va a decir que no al Evangelio. Entonces, Señor, es perder el tiempo. Lo que hizo el pueblo de Israel fue que su corazón lo endureció hasta el punto de ser tan duro como un diamante. Esta vez no es una metáfora ni una comparación bonita. No estamos hablando de lo preciosos que son los diamantes, sino de la dureza que tiene el diamante. De no dejarse moldear fácilmente. Porque el diamante, ¿cómo se hace? Con presión, con altas temperaturas. Y el pueblo de Israel decidió que su corazón tenía que ser como un diamante. Querían ser sordos y ciegos ante el Señor, cuando ellos conocían a su Dios y sabían que su Dios se comunicaba de cualquier forma con su pueblo. Entonces lo que hizo el Señor fue la opción que el pueblo le obligó a hacer: el exilio, el castigo, el sufrimiento. La presión y la alta temperatura para que ese diamante finalmente se dejara trabajar. Cambiaron su corazón de carne por un material poco maleable. Pero lo que el Señor busca es un pueblo, una nación, que su corazón lata al ritmo de su Dios. Un pueblo que sea capaz de seguir cada pálpito según el ritmo que Dios va marcando. Que sepan escuchar su voz, aunque suene suave y débil, para cambiar direcciones, para cambiar acciones y para moverse a donde deben ir. Una vez más se muestra el título del Señor de los Ejércitos y muestra que el Señor de los Ejércitos mandó al Espíritu Santo a convencer a cada uno de los del pueblo para que vieran que estaban obrando mal y todos tuvieran oportunidad de elegir, todos tuvieran oportunidad de no seguir a sus líderes, a sus reyes corruptos, a sus sacerdotes corruptos. Pero no quisieron escuchar al Espíritu. En aquel tiempo el Espíritu Santo no moraba en los judíos. Imagínate ahora que los creyentes, los cristianos redimidos en Cristo, tenemos al Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que está constantemente guiándonos para obrar bien y para ser una imagen perfecta que refleje a Cristo. Finalmente vemos que los últimos versículos, ellos acabaron cumpliendo lo que los profetas le habían advertido. Se fueron al exilio, vieron el gran enojo de parte del Señor, y lo que aprendemos del pueblo israelita, lo que aprendimos de la historia de los profetas y de la nación de Judá, es que el Señor no hace excepción ni en su misericordia ni en su justicia. A su pueblo llama y a su pueblo redime, pero también es capaz de disciplinarlo y guiarlo. Si tú endureces tu corazón, el Señor no se va a rendir contigo.
pero vas a tener que ir por una opción mucho más sufriente de la que Él quiere, haciendo las cosas más complicadas de las que tendrían que ser. Y fíjate que lo que dice el Señor es que los esparció, perdieron su identidad, se fueron por todos lados a todas las naciones que no conocían a algunos, y la tierra fue desolada por culpa de ellos, porque convirtieron la tierra deseable, la tierra prometida, la tierra de donde fluía la miel, en desolación, ruinas, caos, destrucción. Un lugar donde los saqueadores iban y saqueaban todos los viajeros que iban de paso. Un lugar en el que ser mujer era peligroso porque te podían violar. Un lugar donde la criminalidad estaba tan alta durante el tiempo del exilio que nadie se atrevía a pasar por esa tierra. Y esa tierra por la cual actualmente se pelean constantemente en guerras, era una tierra que quedó tan desolada que ningún vecino, ningún país quería reconquistarla. Una tierra que el pueblo de Israel tuvo que reconstruir con sus manos, su corazón, su voluntad y su sufrimiento. Por tanto, el ayuno tiene que ser llevado en obediencia y en fe. Porque con Dios no se juega, pero el ayuno es necesario. El ayuno es bueno. Porque el ayuno, una vez más, lo que hace es mostrarnos mi motivación, mi arrepentimiento, y me lleva a moverme a la acción en obediencia. Si no hago esto, el cristiano pasa a ser religioso. El que es hijo de Dios, el que tiene una eternidad prometida, el que cree en sus promesas, el que tiene todo un futuro por delante, pasa a ser una religión más del montón. Palabras vacías, hechos vacíos y nada radical. Hace un tiempo en Madrid, cuando yo vivía ahí mientras estudiaba, conocí una iglesia muy pequeñita, una iglesia en la que casi ya no tenían jóvenes, quedaban 2 jóvenes nada más. Estos jóvenes no se fueron porque amaban su iglesia. Su iglesia había envejecido y ya no había nadie que hicieran los ministerios y todo recaía sobre 2 jóvenes. Pero lo que hicieron, en vez de marcharse, en vez de buscar otra iglesia, en vez de buscar donde estaban los jóvenes, dijeron: oye, Dios nos llama a evangelizar. Dios nos llama a traer a los perdidos a un lugar familiar y de luz. Un lugar que puede ser lleno y que si nos llenamos tendremos que buscarnos otro local. Entonces lo que hicieron estos 2 jóvenes fue acudir a su WhatsApp y escribir a todos los amigos cristianos jóvenes que tenían, que conocían de campamentos, que conocían de campañas, y los reunieron a más de 100 jóvenes en su iglesia, oraron, adoraron, tuvieron alabanzas, e inmediatamente salieron a evangelizar todo el barrio que tenían alrededor. La iglesia creció y no solo que se quedó ahí, sino que ese grupo de WhatsApp se convirtió en un ministerio que iba a iglesias que lo necesitaban para evangelizar durante 3 días seguidos en masa por todo el barrio, para que el barrio conociera quién es Dios, para que el barrio conociera quién era la iglesia que convivía con ellos. Pero una vez más, esto, el mandato, la obediencia, la fe y la eficacia, tanto en ministerio como en acciones, como en una vida ejemplar, tal y como nos manda Cristo que vivamos como Él vivió, cogiendo su cruz y siguiéndole cada día, solo se logra de una forma: conociéndonos en intimidad. Y por eso la oración y el ayuno es necesario. Pero no ayunes por pasar hambre, no ayunes porque el hermano o la iglesia ayuna.
Si te cuesta mantener el hambre, se puede ayunar de otras formas. Quítate las redes sociales, quítate el móvil, quítate todo aquello que estorba para la obra del Señor y busca conocer su palabra. Busca entender cada latido de su corazón. Busca entender cuál es su voluntad y no intentes llevar al Omnipotente tu voluntad, sino déjate moldear y ser de la forma que el Omnipotente quiere que seas para latir en el lugar adecuado, el momento perfecto y a la persona que lo necesita. El ayuno es para ser cristianos maduros y eficaces. El ayuno no es para pasar hambre, pero esto solo se logra si entendemos cómo es el ayuno bíblico y lo que Zacarías revela en su palabra. Entonces, recordad, en este tiempo, en estos 21 días que estáis ayunando y orando, examina tu motivación. Arrepiéntete de todo lo que tiene que ser arrepentido, porque os aseguro que hay motivos por los cuales nos tenemos que arrepentir delante del Señor. Y tú y yo sabemos cuáles son esos motivos. Y finalmente, el ayuno lleva a obediencia, a acción, a movernos. Y estoy seguro que sois una iglesia que se va a mover, que va a evangelizar, que va a discipular y que va a hacer las cosas para que el reino de Jesucristo se expanda lo más posible aquí en San Sebastián. Pero esto no se puede hacer solo. Dios espera de tu colaboración. Eres una pieza clave para que el ministerio, para que el evangelismo, el discipulado funcione en San Sebastián. Se te necesita. La cuestión es, ¿quieres colaborar? ¿O prefieres seguir viviendo bajo tu voluntad, bajo tu diamante y pasar el sufrimiento y la poca eficacia que trae hacer las cosas bajo tu manera, bajo el estilo humano? La elección es individual. La elección, aunque se coja en iglesia de orar y ayunar 21 días, el que lo cumple eres tú. Ahora ya sabes lo que la Biblia dice y lo que Dios espera de ti y de mí. Entonces, accionémonos, movámonos, evangelicemos y discipulemos, porque ese es nuestro llamado para fin de poder gozar del futuro eterno que se nos promete. Cuanto antes reaccionemos, cuanto antes nos pongamos a la acción, más pronto vendrá nuestro amado Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por el privilegio de estar aquí en San Sebastián. Gracias por todo lo que nos das, gracias por la misión, gracias por el evangelismo y sobre todo te doy gracias porque la oración y el ayuno sirven para revelarnos quiénes somos realmente, para quitar todo lo que estorbe. Y te pido, Señor, que nos guíes, nos transformes y nos ayudes a ser esas herramientas, esos utensilios que son útiles de verdad en tus manos y en tu misión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús, tu palabra es mi ancla.
paz en medio del caos. Tú das vida a mi alma, luz que alumbra mi oscuridad. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Jesús, tú me fortaleces, si soy débil, soy fuerte en ti permanezco, tu verdad me recuerda quién soy. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Él por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Tú has vencido todo temor, Jesús. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Fiel por la eternidad, mi Dios
Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y estamos en el camino de Dios, pero tenemos muchas barreras, muchas situaciones con las que luchamos, ¿no? Y el ayuno es eso, en el cual lo podemos hacer no solo después de estos 21 días, sino que después también, ¿no? Es decir, tengo una lucha, una batalla y quiero entregársela a Dios. Examinarnos esa motivación en la cual le entrego a Dios esta situación, ¿no? Y digo, Dios, lo estoy haciendo mal, ayúdame. Y es decir, podemos, lo que decía el hermano, ¿no? Puedes tener medio alimentos y estar odiando a alguien. ¿Quiere Dios eso? No, quiere Dios que nos limpiemos de todo. Quiere Dios que nos quitemos todas aquellas cosas. Quiere que nos vayamos en el camino de Dios, en su voluntad, en sus mandamientos, ¿no? Limpiarnos. Entonces, examinemos nuestras motivaciones, hagámonos un examen. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es el ayuno para Dios o simplemente para que nos miren o cosas así, ¿no? Tenemos que hacerlo para Él, ¿no? Sabemos que a Dios hay cosas que le agradan y cosas que no le agradan. Y como estamos en los 21 días, les van a pasar dejando el panfleto de la segunda semana, y viene el día 8, día 9 y día 10, y cada día te trae versículos y te trae ahí una lectura para que tú leas y preguntas, ¿no? Para que analicemos y nos examinemos cada uno de nosotros, ¿no? Y lo importante que es que nos estemos examinando constantemente en el camino de Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a pasar los anuncios y la semana del ayuno que estamos ahora, ¿no? Vale, la siguiente sería reunión de jóvenes, que es el día miércoles a las 5:30 con Samuel y Nicole. Siguiente. Reunión de prejuveniles todos los sábados a las 5 de la tarde. Y los grupos de hogar, que son lunes, martes, viernes y cada uno tiene la dirección y todo eso, ¿no? Y es importante que vayamos también, porque así empezamos a conocer más de Dios. Es importante que nos estemos llenando de Dios, no solo los domingos, sino días de semana, sábado también, ¿no? Y el siguiente. Y esta es la número 46, año 46 sería, ¿no? 46 años de reunirse todas las iglesias de Guipúzcoa. Entonces estamos entrando, que es el lugar de reunión, 2 de febrero a las 7:30, y te da la dirección, ¿verdad? Esto creo que tenemos información afuera. No, vale, pero si quieres tomarle una foto y te dice el 2 de febrero, el 3, el 5, el 6 y el 7. Días diferentes, lugares diferentes donde se reúnen todos, ¿no? Y podemos ir y compartir con cada iglesia. Y es importante, esto lo vamos a estar repitiendo. Y 46 años, imagínate, de estarse reuniendo las iglesias. Parece poco, pero es bastante. Y la importancia de que no estamos solos, que no somos una sola iglesia, sino que hay varias. Hay muchos más hermanos, hay bastantes personas también. Suficiente, ¿no? Vale. Y ahora vamos a orar por las ofrendas, darle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude esta semana, ¿no? Si te pones en pie. Amén. Cierra tus ojos. Padre, primeramente te damos gracias por tu palabra, por saber que tú eres nuestro Dios, que tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero sabemos que hay cosas que no te agradan. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a conocer nuestras motivaciones, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, para poder quitarlas. Estamos en este camino, queremos seguir en este camino, luchar en este camino. Y solo en ti y contigo, Padre, porque nos has dado tu espíritu para enseñarnos. Te damos gracias, Padre, por esa bendición que nos has dado. También te pedimos por las ofrendas, que seas tú bendiciendo la ofrenda de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré,
culto por hoy. Nos vemos entre semana en los grupos de hogar y el domingo que viene a las 10 el culto de oración y a las 11 el culto normal. Dios te bendiga.